Estamos ingresando entonces al tema número 4 del contenido. En este tema vamos a revisar toda la parte de programación. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hasta lo anterior es el manejo regular que se hace de las aplicaciones, y lo que vamos a hacer nosotros es complementar con la parte de programación de manera que podamos potenciar el uso de planillas electrónicas, y para eso vamos a recurrir a la parte de programación. Lo que tenemos que tomar en cuenta de manera inicial es que vamos a tener un problema, y lo que vamos a hacer es resolver ese problema, pero usando la computadora como herramienta. Esa es la forma en la cual podemos plantear nuestra resolución, pero la dificultad en todo caso es que tengamos nociones o conceptos de programación y la forma como resolver los problemas utilizando la parte de programación. El objetivo, si bien no es conocer todos los elementos de programación, es tener una idea de cómo se puede plantear parte de la solución utilizando la programación. Si bien el Excel nos va a dar como base, como una base, tanto las funciones y la forma de realizar los cálculos, hay muchas operaciones que todavía tenemos la limitación para poder completar, y vamos a ver que con la parte de programación se podía hacer muchas de ellas de manera directa, sin que nosotros hagamos los cálculos, sino más bien dejar que la computadora lo haga por nosotros de manera automática. Vamos a llevar el lenguaje que es Visual Basic para aplicaciones. Este lenguaje se caracteriza porque forma parte del Office y está incluido dentro de todas las aplicaciones. Eso significa que tenemos Visual Basic para aplicaciones dentro de Word, Excel, PowerPoint, Visio, Access. La forma de programar en todas las aplicaciones es más o menos similar, pero nosotros nos vamos a concentrar, una vez más les digo, en potenciar el uso de planillas electrónicas. El objetivo, como les he indicado previamente, es automatizar acciones. Vamos a poder interactuar con archivos, ingresar información a través de formularios. Vamos a ver si nos da el tiempo para poder optar por esta alternativa, y también personalizar las opciones de interfaz. ¿Qué vamos a utilizar de la parte de programación? De todos los elementos que nos puede dar la parte de programación, vamos a usar los subprogramas. Subprogramas, denominados también como macros o macroestructuras o instrucciones, son una serie de instrucciones que lo que me permiten es determinar la secuencia o el orden de ejecución en el que se van a realizar. Estos subprogramas en realidad o macroinstrucciones son instrucciones complejas que las vamos a dividir en una secuencia de pasos o instrucciones más sencillas para poder completar distintas tareas. Para poder ingresar a la parte de programación tengo que habilitar la cinta de programador o cinta de desarrollador, dependiendo de la versión que vamos a utilizar. En nuestro caso dijimos que vamos a manejar el Excel la versión 2013, 2016 o 2019, que tienen entre las tres características similares para su uso. Vamos a tener que habilitar el menú de programador. Esto ya hemos visto cómo habilitar los menús en el caso de la aplicación, en este caso de procesador de texto, pero vamos a volver a repasar y vamos a ver qué elementos tenemos dentro de esta cinta de programador. Algo importante cuando ingresamos a la parte de programación es que necesito saber que tengo un entorno integrado de desarrollo. Se denomina así porque ahí tenemos todas las herramientas de programación. Si bien el menú me habilita toda la parte de programación, dentro de ese menú tenemos este entorno integrado de desarrollo, que es donde vamos a escribir el código de programación. Vamos a tener además de eso las herramientas para poder depurar, corregir errores, verificar si hay problemas, y podemos hacer las correcciones pertinentes. Además, desde luego, que podamos ejecutar nuestros subprogramas. Esta
parte de la aplicación, forma parte de la aplicación en general, pero es una ventana complementaria en la cual vamos a colocar todos los elementos o van a estar habilitados todos los elementos de programación. Este es nuestro entorno integrado de desarrollo. Si se fijan bien, esta es una ventana adicional. No se olviden que el menú arriba es un menú tradicional, donde en cada menú tengo las opciones y selecciono y hago las operaciones con cada elemento. Y abajo está nuestra base de herramientas y tenemos varias ventanas de manera complementaria. ¿Qué ventanas están presentes? En todo caso vamos a identificar el proyecto, podemos indicar el examinador de objetos, la parte de código y propiedades. Son 4 elementos que van a estar presentes en el entorno integral de desarrollo. Y lo que nosotros vamos a hacer con ese entorno es plantear las de solución. Pero aparte de conocer la programación, lamentablemente necesitamos conocer cómo vamos a llegar a esa resolución del problema. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar el programa o el subprograma? Y para eso vamos a recurrir a una metodología. Nuestra metodología va a ser hacer 3 pasos para plantear el lenguaje o el subprograma una vez que se nos plantea el problema. Lo primero que hacemos es el análisis, luego vamos a hacer el diseño y luego vamos a hacer el desarrollo, donde está involucrada la codificación, ejecución y validación. Entonces es una secuencia de 3 pasos para resolver el problema y podamos tener nuestro subprograma en el lenguaje de programación específico. Esta es nuestra secuencia de pasos para la resolución. Ya hemos visto dónde está el entorno integrado de desarrollo. Ahora, ¿cómo hacemos esta secuencia de pasos? Lo primero que hacemos en el análisis es comprender el problema. Eso tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de las veces nuestra resolución es incorrecta porque no he entendido qué es lo que me pide el problema, qué es lo que me pide como resultado. ¿Qué vamos a identificar en el problema? Tengo que identificar 2 elementos. Por un lado las entradas y por otro lado las salidas. Las entradas es qué información me brinda para que podamos generar el resultado. O sea, la información que desde luego que tiene que estar presente en el planteamiento del problema o tiene que estar identificado ahí. Saber con qué información cuento para llegar al resultado al momento de plantear las salidas. Entonces esas salidas vamos a indicar que son la información que tengo que calcular o tengo que obtener a la conclusión de la secuencia de instrucciones o pasos y tengo que indicarle que esta es mi respuesta a ese problema. Puede ser un valor, puede ser un conjunto de valores, depende mucho de lo que me pida, pero tengo que indicar qué información tengo y qué información tengo que obtener como resultado a partir del subprograma o programa. En la segunda etapa, en cambio, vamos a plantear un algoritmo. Un algoritmo no es más que una secuencia de pasos. Decimos secuencia porque vamos a decir qué voy a hacer primero, luego qué voy a hacer a continuación. Entonces, tengo que indicar un orden con respecto a las instrucciones. Estas instrucciones o pasos tengo que tomar en cuenta que se definen a partir de la información que me ha dado en el problema. Voy a hacer esa secuencia de pasos o instrucciones y voy a transformar esas entradas en salidas. Cuando he llegado a transformar al último paso, lo único que le digo es, este es el valor o este es el conjunto de valores de respuesta. Para esto necesitamos saber varios elementos, desde notación, necesito saber qué estructuras tengo y cómo puedo enfrentar el planteamiento o la resolución de este problema. La manera de plantear este algoritmo, tenemos si bien varias alternativas, vamos a optar por utilizar el pseudocódigo. Se denomina pseudocódigo porque es un lenguaje similar al de programación, no es un lenguaje de programación porque no puedo agarrar y verificar si está correcto, pero tiene elementos que me facilitan cuando voy a hacer la transformación de este algoritmo en un lenguaje de programación y plantear el programa propiamente, vamos a tener una facilidad para transformar.
Y la otra particularidad o la otra ventaja de usar el pseudocódigo es que se asemeja al lenguaje español. O sea, vamos a tener elementos que van a ir en español ahí, pero que me facilitan para poder comprender la lógica de cómo voy a llegar a ese resultado, sin tener los detalles estrictos del lenguaje de programación. No se olviden que el lenguaje de programación, si está mal escrito, me dice ahí hay un error y tendré que ver cómo resolver. Acá nos vamos a centrar una vez más, les digo, en la lógica. Si bien hemos indicado que no se puede ejecutar, me permite agarrar y saber qué secuencia de pasos voy a necesitar para transformar los valores de entrada en salida y como hemos indicado previamente tiene la ventaja de centrarnos en la lógica y no tanto en los elementos propiamente del lenguaje de programación. En el desarrollo, que es la última etapa, acá la particularidad es que vamos a seleccionar el lenguaje de programación. Esto me indica que esta metodología no es una metodología para resolver solo programas con Excel, sino esta es una metodología para la resolución de problemas de manera general. Podía escoger otro lenguaje de programación, en nuestro caso hemos planteado que es Visual Basic para aplicaciones, pero podía ser JavaScript, podía ser C#, podía ser Visual Basic simplemente, el lenguaje C, el lenguaje C++, cualquier lenguaje de programación. Entonces, vamos a preocuparnos en esta etapa de desarrollo, escogemos el programa y vamos a codificar nuestro algoritmo tomando en cuenta ese lenguaje de programación. En esta etapa vamos a tener que hacer la ejecución, voy a tener que ver los errores que tengo y las posibles correcciones, y si todo está bien vamos a complementar con la documentación. ¿Por qué razón esta última etapa de documentación es importante? Porque cuando voy a usar el subprograma o el programa en el lenguaje de programación, lo estoy manejando hoy día y puede ser que lo voy a volver a requerir en unos 6 meses. En 6 meses que me acuerde cómo he planteado la lógica es un poco complicado, pero si está descrito qué necesito y qué voy a obtener como resultado, hay la posibilidad de que todavía pueda agarrar, recuperar el subprograma y lo pueda volver a utilizar o hacer algunas correcciones menores, si es que cuento con la documentación respectiva. Habíamos hablado entonces que necesito la codificación y hemos escogido el lenguaje de programación. Lo que hacemos es ver cómo plantear las instrucciones en este lenguaje. Acá sí tengo que tomar en cuenta que el lenguaje de programación tiene sus detalles. Algunos aceptarán una forma de notación, en otros es diferente. Entonces depende de mi lenguaje de programación, pero en nuestro caso, como hemos indicado previamente, vamos a utilizar Visual Basic para aplicaciones como lenguaje de programación. Y al momento de ejecutar, lo que hago es ver si el resultado que me da es lo que se me ha pedido en el problema. Y lo que tengo que hacer es corregir errores. Errores hay dos tipos. Errores sintácticos, que son los más fáciles de corregir, porque está algo mal escrito en el lenguaje de programación. Estos errores sintácticos, el mismo entorno integrado de desarrollo ya me indica dónde está el problema. Y por otro lado tenemos los errores lógicos. Esto es más complicado de corregir porque eso implica que como he fijado la secuencia de pasos, está bien la secuencia, pero tengo que tomar en cuenta que no resuelve el problema que se me ha planteado. Yo doy la respuesta a otro problema, pero que no estaba planteado, entonces el resultado está incorrecto. Voy a tener que agarrar y verificar dónde voy a corregir los pasos para que el resultado sea acorde con respecto al problema que se me ha planteado. Hacemos la comprobación, vamos a hacer la ejecución y al final, como dijimos, hacemos la documentación del programa o subprograma. Si vemos como estructura nuestro programa, es un conjunto de instrucciones ordenadas que le vamos a dar a la computadora o a la máquina, y lo que va a hacer la computadora va a hacer la ejecución de esas tareas en ese orden, y lo que me devuelve es un resultado o varios resultados dependiendo del problema. ¿Cómo vamos a hacer, tomando en cuenta nuestro lenguaje propiamente de programación? Nuestro programa va a contener 3 partes. Arriba tenemos la cabecera o el encabezado donde voy a describir el nombre de mi subprograma.
Acá voy a hacer las declaraciones a continuación de qué variables y constantes necesito. Todavía dejamos pendiente esto. Cuando hagamos el primer subprograma vamos a decir cuál es la diferencia entre las dos. Y a continuación vienen las acciones o las instrucciones o la secuencia de pasos entre un inicio y un fin. Entonces vamos a decir dónde empieza y dónde termina y el resultado dónde se coloca, tomando en cuenta, una vez más les digo, como herramienta vamos a utilizar el Excel. Entonces, si veo de esta forma, ¿de dónde voy a recuperar la información? Del Excel. Vamos a recuperar del Excel la información que me va a brindar a partir del problema. ¿Y dónde voy a colocar mi resultado? El resultado lo voy a volver a llevar al Excel una vez más. Es como si recuperamos la información del Excel, llevamos a programación, hacemos nuestra secuencia de pasos para transformar las entradas en salidas. Y una vez que tengo las salidas, las voy a volver a devolver o las voy a volver a escribir sobre el libro de Excel. Algo importante, como estamos usando el Excel, es que tengo algunos objetos ya predeterminados. Por ejemplo, tengo la forma de acceder a la aplicación, al libro de trabajo, a la hoja o a un rango, pero no son los únicos. Puedo acceder a varios elementos del Excel que ya están directamente habilitados dentro del lenguaje de programación. Entonces, hay varios elementos que ya tengo la interacción de manera directa con el lenguaje y lo único que hago simplemente es utilizar esa forma de interacción. No necesito definir todo. Vamos a ver que hay varios elementos que sí yo puedo recuperar dentro del lenguaje de programación para plantear nuestro resultado de manera más simple. Pero algo importante en todo caso es que la lógica y la secuencia de pasos tiene que estar presente de acuerdo al problema que se me ha planteado. Ya, ¿qué vamos a hacer a continuación? Toda esta es la parte teórica de cómo vamos a plantear nuestros subprogramas que hemos tomado en consideración. Primero, hemos escogido nuestro lenguaje de programación. Aparte de eso, necesito saber las estructuras del lenguaje de programación y eso es lo que vamos a hacer en la secuencia de pasos que vamos a plantear. Vamos a ver qué estructuras son necesarias y además de eso, para plantear nuestros resultados estamos haciendo un análisis, en este caso dividido en 3 etapas para desde el problema llegar al subprograma. Entonces, esos 3 elementos toma en cuenta para poder agarrar y hacer la resolución utilizando la parte de programación. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que los archivos de Excel ya no los vamos a manejar de manera regular. Vamos a utilizar esta extensión que es XLSM. M se coloca al final porque es Excel habilitado para macros. Vamos a abrir el archivo. El archivo en realidad es el que hemos manejado siempre. Estamos viendo que con un solo archivo hemos planteado gran cantidad de preguntas. Entonces, tengo que tomar en cuenta que la cantidad de opciones o lo que puedo procesar en la planilla es variada. No solamente me tengo que concentrar solo en el formato, sería un problema al momento de resolver el ejercicio que se me ha planteado. Lo primero que hacemos es habilitar la parte de programación. Me voy al menú de archivo, me voy a ir a opciones, vamos a colocar personalizar cinta de opciones y desarrollador o programador tengo que habilitar. No se olviden que desarrollador o programador depende de la versión. En algunos está como desarrollador y en otros está como programador. Entonces decimos aceptar. ¿Qué es lo que me habilita esto? Este menú adicional de desarrollador. El entorno integrado de desarrollo es este primer botón. Este es nuestro entorno integrado de desarrollo. Acá lo que podemos sacar en conclusión como elementos importantes es nuestro proyecto de programación. No se olviden que está habilitado como Excel para macros. Eso vamos a colocar acá. Al momento de guardar como, coloco examinar y en el escritorio coloco la segunda alternativa. La básica es libro de Excel y esta que estamos usando es libro de Excel habilitado para macros. ¿Qué pasa si el día del examen me equivoco y solo coloco libro de Excel? El problema que voy a tener es que todo lo de programación se va a borrar. Puedo haber puesto la parte de programación, pero si no guardo en el formato correcto, todo eso de programación se elimina. Entonces,
no se va a poder verificar, y si no se verifica no se puede hacer la calificación y se coloca la nota como 0 para la parte de programación. Entonces tengo que escoger el formato. Desde luego que yo les voy a dar en Excel habilitado para macros. ¿Tuviera que cambiar el formato? En realidad no, mantengo el formato y guardo y voy colocando todos los elementos que necesite a continuación. Escogemos el formato y le decimos guardar simplemente. Como ya tengo el archivo, me pide confirmación y simplemente está en el formato habilitado para macros. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ir a la parte de programación. Hemos indicado, no se olviden que la parte de programación es otra ventana, ¿no? Está todo incluido dentro del libro de Excel, pero en la parte de programación tengo otros elementos presentes. ¿Qué otros elementos? Están los del libro de Excel. Este es el libro de Excel y esta es la hoja que tenemos habilitada ahí. Entonces, podría colocar programación en varios elementos, pero en este caso, siempre que vamos a colocar algo de programación, lo vamos a hacer en un módulo. Voy a crear un módulo adicional, el nombre que ustedes quieran, en este caso me genera módulo, y a este lado, en el panel, en el lado derecho, ahí vamos a escribir nuestro subprograma en el lenguaje de programación que hemos indicado previamente, Visual Basic para aplicaciones. Vamos a usar ese lenguaje de programación. Volvemos al libro de Excel, está ahí toda nuestra tabla. Lo primero que vamos a hacer es volver a repasar formato, porque a veces el día del examen la mayoría pierde bastante tiempo en algo que debería de realizarse de manera rápida y directa. Vamos a insertar las preguntas, seleccionamos la parte A, no se olviden que hacemos en clase, y la parte B queda para ustedes. Esta es la parte A, me pide generar esta tabla o el formato en realidad. Repasamos una vez más, espero que el día del examen no haya problemas y espero que nadie me pregunte si hago con toda la tabla o solo con los datos que tengo en la planilla. Esto vamos a dar las respuestas con toda la tabla que hago en la hoja de examen o en la hoja de preguntas. No puedo colocar toda la tabla porque si tengo 100 filas no puedo incluir las 100 para indicarles que debo de usar las 100. Entonces coloco una muestra de 5 o 6 filas y se supone que tengo que usar todas las filas que tengo en el libro de Excel, ¿no? No hacerlo de esa manera es que involucra que una pregunta ya no estoy cumpliendo con lo que me pide, que es usar toda la tabla. Colocamos acá arriba lo primero, vamos a colocar combinar, ¿no? Esto ya lo hemos hecho tantas veces que no debería ser un problema, ¿no? Informe de estados de clientes, voy a colocar el tamaño de toda la hoja, vamos a colocarlo a 10, esto lo vamos a completar a 22, colocamos acá combinar, elaborado al 2020, ¿no? Colocamos negrilla, vamos a aumentar el tamaño, aquí en la parte de arriba coloco mi título en ajustar texto, centrado y ajustar texto. Una vez que ya he reducido los anchos de columnas, no se olviden que algunas columnas tal vez las podía reducir, creo que hay la posibilidad, en otras no, directamente vamos a tener que respetar el tamaño. Sombreado anaranjado, ¿no? Voy a colocar el color de la letra es a blanco y vamos a colocar a negrilla. Tenemos ahí a negrilla, hay alguna que está con el tamaño demasiado justo, tal vez sea esta, vamos a ver. Hay alguna que tiene el tamaño demasiado exacto, ¿no? Tal vez por eso me está indicando. Creo que sí. Ya con eso hemos resuelto los márgenes de toda la tabla. Me voy a ir en todo caso, esto sí voy a ampliar un poco. No se olviden que todas estas filas van en centrado y las columnas de fecha van en formato 2 para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Entonces tengo que escoger el formato
le digo aceptar y mi borde, ¿no? Vamos a marcar toda la tabla, marcamos toda la tabla, me voy a bordes, coloco bordes de esa manera, ¿no? Entonces ya estamos ahí. ¿Qué me faltaría? Creo que no me pide numerar, solamente dar formato. Y algo importante, si dice ahí no debe comprimir, debo de respetar. Si dice no comprimir, no voy a comprimir y simplemente subo el archivo de Excel con este formato correspondiente, ¿no? Y espero que se lo haga de esa manera. Seguimos revisando, entonces ya vamos a ingresar a la parte de programación. Esa es mi tabla en formato básico. En este caso no me pide numeración, no me pide orden ni numeración. Vamos a simplemente comenzar con las opciones de programación. ¿Cómo hacemos para resolver cada problema? Tengo que plantear análisis, diseño, desarrollo, y solo desarrollo es la parte de programación, que es la conclusión. Lo primero que hacemos es, vamos a insertar algo que no hemos manejado antes, vamos a insertar un cuadro de texto, una posibilidad. Me parece un poco complicado por esta alternativa. La otra alternativa es que vaya a abrir un documento. Vamos a abrir un documento de Word. Abrimos nuestro documento y lo que vamos a hacer a continuación es colocar una tabla con 3 filas y 3 columnas. Esto con el objetivo de que tengamos acá planteado el análisis, vamos a tener el diseño y acá vamos a tener el desarrollo, ¿no? El desarrollo tenemos ahí. Voy a copiar mi tabla, voy a ir al libro de Excel, ingresamos y voy a pegar, voy a hacer un pegado especial, no estoy pegando de manera directa, ¿no? Voy a hacer un pegado especial y lo voy a pegar como documento Word. ¿Es obligatorio de esta manera? No, puedo subir los dos archivos por separado, pero como siempre hemos visto, es mejor tener todo en un solo lugar, sobre todo cuando vamos a resolver un problema que se me ha planteado. Le decimos aceptar, me pega mi tabla, no sé bien, como está como objeto, tengo que tomar en cuenta que podemos modificar, ¿no? ¿Cómo sabemos que podemos modificar? Voy a cerrar mi documento Word. O sea, esto ya no lo necesito más, ¿no? Solamente lo he utilizado para colocar el contenido. Y tenemos ahí análisis, diseño y desarrollo, ¿no? Este es un documento Word dentro del libro de Excel. Esto habíamos hablado ya al comienzo, cuando hemos ingresado a la primera aplicación. Dijimos que puede intercambiar información entre las distintas aplicaciones de oficina. Sí podría pegar un documento Word dentro de Excel o un Excel o una tabla de Excel dentro de un documento Word. Puedo colocar un diagrama de bici en cualquiera de las otras aplicaciones o puedo intercambiar entre ellas de manera indistinta, ¿no? Entonces acá estoy pegando como objeto, en este caso de la aplicación de Word. Tenemos en el análisis qué valores de entradas tenemos y qué valores de salidas. Entradas y salidas, decimos entradas, en este caso me dice que para cada cliente determina el tiempo en minutos, suponiendo que cada minuto equivale a 2 bolivianos. Para calcular el tiempo en minutos, no me dice el dato, pero necesito el saldo, ¿no? El saldo es su saldo en bolivianos. Pero ahora lo que vamos a hacer es, usando ese saldo en bolivianos, lo vamos a transformar en minutos. La salida es el tiempo en minutos. Es el tiempo en minutos que vamos a obtener. En el diseño, en cambio, lo que vamos a hacer es, vamos a transformar esas entradas en salidas. Colocamos algoritmo. Vamos a colocar ejercicio. Puedo colocarle cualquier nombre, el 1. Vamos a declarar las variables y acá decimos cuál es la utilidad de las variables. Las variables son importantes porque son la manera en la cual vamos a almacenar la información en la parte de programación. En Excel almacenamos nuestra información en celdas que están ordenadas en filas y columnas y hojas de cálculo. En la parte de programación no puedo usar esa estructura, entonces la estructura de almacenar es a través de variables. Cada variable
manera básica decimos que contiene la información de una celda. O sea, parte de la información de la celda, ese valor lo voy a transformar en una variable y voy a poder utilizar en la parte de programación. De manera básica decimos, ¿cuántas variables necesito? Necesito tantos valores de entrada como valores de salida. O sea, una variable para almacenar el saldo y una variable para almacenar el tiempo en minutos. Entonces el saldo podría colocarle saldo, mi primera variable, y la otra variable tiempo en minutos, ¿no? En la teoría tuviera que ser así, pero las variables o este nombre que le voy a dar a las variables tiene que cumplir con algunas características. La primera, que sea fácil de interpretar el valor que voy a tener almacenado en la variable, y la segunda, que tengo que especificar el tipo. Hay que tomar en cuenta que en el nombre el espacio no está permitido. Entonces, tomando en cuenta eso, podía colocar saldo, podía colocar tiempo, minutos, ¿no? No había problema, sin espacio de por medio. Ya cumple el nombre, sí, pero no es fácil de utilizar porque tiempo, minutos, a veces resulta demasiado largo, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos reducir esto? Lo vamos a reducir a las 3 primeras letras del texto, ¿no? Entonces, coloco tiempo y saldo. Con esas 3 letras ya me doy cuenta cuál es el tiempo y cuál es el saldo o qué es lo que representa cada variable. Lo primero que vamos a indicar que el saldo y el tiempo son valores, de momento vamos a indicar que son valores numéricos. Y en numéricos tenemos dos tipos de datos. Tenemos o es real o es entero. Es real con decimales significa, ¿no? Y tenemos fechas y tenemos texto, que eran los 3 tipos de datos que hemos manejado de manera básica sobre el libro de Excel. Decimos el saldo es un valor entero y el tiempo también es un valor entero. Lo podríamos asumir como entero en todo caso, ¿no? Vamos a decir que es entero simplemente, aunque para este valor de tiempo podemos dar con decimales. Si tengo alguna interpretación para los decimales, de momento lo vamos a aceptar de esa manera. Decimos, ya, vamos a leer entonces ese valor de saldo a continuación. Y para finalizar, lo que hago es escribir mi valor de resultado. ¿Cuál es mi valor de resultado? El tiempo. Voy a devolver al libro de Excel y nos vamos a finalizar. Entonces acá voy a hacer la transformación desde el leer hasta el escribir o desde los valores de entrada hasta los valores de salida. ¿Y qué transformación debería de hacer? Esta es una fórmula. No todos los problemas se resuelven por fórmula y otros voy a tener que resolver por una secuencia de pasos que voy a ir modificando los valores en función a la información que me vaya a brindar. Decimos que el tiempo es igual. Vamos a colocar igual porque como es una fórmula, lo que esté al lado izquierdo se va a almacenar en esa variable, lo que voy a colocar como cálculos al lado derecho. Decimos que el saldo dividido entre 2 va a ser el tiempo. ¿Por qué razón? Porque dividido entre 2, porque 2 bolivianos hacen un minuto. Entonces estamos dividiendo entre 2 y vamos a asignar ese valor. Este valor de igual no es igual propiamente. En este caso, dentro del lenguaje de programación decimos que es una asignación. Estoy calculando lo que está al lado derecho y ese valor calculado, ese número, lo voy a almacenar en esta variable de tiempo. Y para finalizar digo que voy a escribir el tiempo sobre el libro de Excel para indicar cuál es el valor de resultado. Una vez que hemos planteado de esa manera, nos interesa acá realizar el desarrollo. Vamos a decir nuestro desarrollo, necesito plantear, tomando en cuenta el lenguaje de programación, necesito usar los subprogramas y en subprogramas vamos a diferenciar dos, procedimientos y funciones, pero en este caso vamos a usar una función que es más fácil. Decimos función, no se olviden que se escribe en inglés, eso tengo que tomar en cuenta. Me pide, puedo darle cualquier nombre, vamos a indicar calcular tiempo. Necesito un parámetro, o sea, ese valor de entrada lo voy a colocar acá en el paréntesis. Nuestro valor de entrada es saldo, entonces vamos a decir by val saldo, que es de tipo entero, ¿no? Entero hemos indicado y hemos dado la explicación por qué.
En la parte de programación no tengo los elementos en español, están en inglés y voy a tener que escribirlos de esta manera. Entonces decimos que entero en inglés o en la parte de programación lo vamos a representar como integer y nuestro resultado, nuestro valor de resultado en la función se caracteriza porque el mismo nombre de la función es nuestro valor de salida, ¿no? Entonces calcular tiempo es a la vez el nombre de la función y nuestro valor de salida y voy a especificar que esto es de tipo real. Tipo real simplemente coloco como double, presiono enter. Algo importante, como estoy usando el editor del procesador de texto, me puede agregar elementos, pero tengo que tomar en cuenta que en el lenguaje de programación, como la base es el lenguaje inglés, no hay acentos y no hay símbolo de la ñ. Eso tengo que tomar en cuenta. Si me corrige el editor, voy a tener que hacer la corrección pertinente a continuación y seguimos desarrollando nuestro subprograma. Acá de por medio vamos a colocar nuestro calcular tiempo. Primero que nada vamos a decir dos cosas. No hay leer y escribir en las funciones, porque eso lo hace la función de manera implícita. Nosotros simplemente decimos, ya tengo los datos y los datos los voy a llevar a la planilla de Excel de manera directa. O sea, no voy a colocar ninguna instrucción para leer y ninguna instrucción para escribir. La función lo hace por nosotros, pero sí necesito hacer los cálculos. Entonces digo, tiempo, en nuestro caso es calcular calcular tiempo, perdón, va a ser igual, digo, al saldo que yo tenía hasta ese momento dividido entre 2. Entonces, ahí le estoy diciendo cuál es la transformación y ahora que se vuelva a sobreescribir sobre el Excel, eso lo va a hacer el Excel o la aplicación de manera directa. Nosotros no nos preocupamos de eso. Voy a necesitar indicar la finalización de nuestro subprograma y eso lo colocamos con la palabra fin función de esa manera. Ahora, ¿cómo hago para ejecutar esto? Esto lo hemos desarrollado en un procesador de texto. Lo que tengo que hacer es llevar esto a la parte de programación. Primero me salgo, he copiado el código, me salgo de esta parte y ahora vamos a ingresar a la parte de programación. Me voy a desarrollador Visual Basic y acá en el módulo voy a pegar el código, ¿no? Al pegar el código lo que estoy haciendo es indicar que este es mi subprograma y esto es lo que me interesa ejecutar. Ahora, ¿qué puedo diferenciar? Acá hay palabras en color negro y hay palabras en color azul. Las palabras en color azul las tengo que memorizar porque solo se escribe de esa manera. Todo eso que está de color azul son elementos propiamente del lenguaje y son palabras que se denominan como palabras reservadas. ¿Por qué esas son? Porque tienen una interpretación dentro del lenguaje de programación. No los puedo usar como nombres de variables y lo único que tengo que hacer es utilizar en posiciones adecuadas para hacer la interpretación. Estamos indicando que tengo una función, ¿no? Porque tiene inicio y fin la función, que tiene el nombre de calcular tiempo, que recibe un valor que es de tipo entero, que se interpreta como el saldo en bolivianos, y mi resultado va a ser un valor real, que se interpreta como el tiempo en minutos. Y la forma de calcular es esta de acá que hemos puesto al medio. ¿Cómo hacemos para actualizar? Porque no solamente tengo que agarrar y tengo que hacer análisis, diseño, desarrollo, sino tengo que usar sobre el libro de Excel. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos al libro de Excel y lo que hacemos a continuación es, ya he habilitado en la parte de programación, no se olviden que en la otra ventana no me ha salido ninguna línea con color rojo, eso implica que está todo perfecto, ¿no? Que no tiene problemas. ¿Qué vamos a hacer acá? Coloco igual, coloco calcular y si se fijan bien me aparece una nueva función. Este calcular tiempo no es una función estándar de Excel, pero como hemos identificado en la parte de programación, ya me reconoce que hay una función que lleva el nombre de calcular tiempo. Calcular tiempo, ahí marcamos paréntesis y ahí necesito darle el saldo. Voy a marcar la celda de saldo porque ese es el parámetro que tengo que ingresar y le coloco el paréntesis de cierre. Y eso, una vez que presiono Enter, me dice
Tenía 48 bolivianos y eso equivale a 24 minutos. Y puedo arrastrar para toda la columna. No se olviden que cuando hemos hablado de formato, lo que puedo hacer es esconder parte de las filas para que podamos ver toda la tabla. Voy a ocultar, no lo estoy eliminando. La forma de utilizar que planteamos es esta de acá. Arriba vamos a colocar calcular tiempo. Ahí me aparecerá el nombre de la función que he definido. En mi caso lo hemos planteado de esa manera, ¿no? Entonces tenemos ahí calcular tiempo tomando en cuenta la columna de saldo y el resultado me va a dar en minutos. Es un cálculo básico, pero estamos viendo cómo tuviera que plantear la parte de programación, que es lo importante, ¿no? Ya, estamos viendo entonces cómo aplicar la metodología y cómo llegar a la parte de programación. Estamos viendo que análisis diseño sí me permite plantear la forma de resolver el problema, pero lo que me interesa es que el desarrollo lo tengo que copiar a la parte de programación y hacer la verificación, ¿no? Entonces hay que hacer esa secuencia de pasos y hago la verificación sobre el libro de Excel. Tengo que mostrar cómo se usa y qué resultado me da sobre el libro. A ver, vamos a seguir verificando. Me pide a continuación para cada cliente determinar la edad a la fecha actual, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la edad? Y para eso vamos a plantear otro análisis, ¿no? Voy a plantear otro análisis. Tenemos acá a continuación. Puedo copiar y puedo pegar. Tengo que tomar en cuenta como son objetos, puedo copiar y pegar la cantidad de veces que necesite. Voy a borrar análisis, diseño, desarrollo, porque voy a hacer el segundo. Y decimos valores de entrada que tenemos acá. Es la fecha de nacimiento. Valores de salida. La edad, ¿no? En el diseño voy a colocar algoritmo. Vamos a colocar ya, lo que vamos a hacer entonces utilizar es vamos a usar una función para poder hacer este cálculo y vamos a ver si esta función nos posibilita hacer las operaciones. Ya, lo primero que colocamos este es el ejercicio 2. No sé si había alguna pregunta. Creo que nada. Ya, tenemos entonces ejercicio 2, variables. Tengo dos variables, un valor de entrada y un valor de salida. Lo primero que indico es la fecha de nacimiento. Voy a colocar el nacimiento para que se entienda. Es un valor de tipo fecha. En cambio, la edad, ese es un valor de tipo entero. No puede tener decimales, eso tengo que considerar. Luego nos vamos al inicio, nos vamos al finalizar. De por medio voy a transformar los valores de entrada en salida. Voy a leer el valor de nacimiento.
y para finalizar voy a escribir la edad, ¿no? De por medio transformo la edad, entonces decimos que va a ser igual. Fecha diferencia, esta es una función que estamos recuperando, son como las funciones que tenía en Excel, que están habilitadas en el Excel y lo único que hacemos es utilizar. Hacemos de manera similar, fecha diferencia, y de por medio colocamos primero el plazo lo vamos a colocar en años, ¿no? Vamos a colocar así, porque me interesa saber en años la diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha de hoy, ¿no? La fecha de hoy de manera directa. Entonces, le estoy diciendo que quiero la diferencia entre estas dos fechas, porque a diferencia de Excel, tenía que hacer la transformación con días 360. En cambio, en la parte de programación, hay algo que ya me da el resultado en años, en meses o en días. Si quisiera en meses, voy a colocar meses. Y si quisiera en días, coloco en días. En este caso, quiero el resultado en años. Entre estas dos fechas, quiero que me dé el valor de resultado. Estamos colocando así en la parte de diseño. En la parte de programación vamos a ver cómo escribir esto dentro del lenguaje de programación. Decimos entonces, igual por función, vamos a colocar función calcular edad, decimos byval, que es nuestro parámetro de entrada, la fecha de nacimiento, que es de tipo date, que es el nombre para el tipo dentro del lenguaje de programación, y nuestro resultado es entero. ¿Qué hacemos acá de por medio? Leer y escribir hemos indicado que no es necesario. Vamos a colocar acá calcular edad, que es nuestra variable de salida. Va a ser igual a datediff, ¿no? Datediff. El tiempo, como hemos indicado, transcurrido en años, vamos a colocar entre la fecha de nacimiento y la fecha de hoy. La fecha de hoy la colocamos con now o la colocamos con date. La diferencia entre los dos es si voy a incluir la fecha y la hora o solo la fecha. Pero vamos a colocar now para indicar la fecha de hoy. Nada más. Para finalizar colocamos fin, función, y con eso hemos terminado la parte de programación. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a copiar este código y vamos a ver si hay algún error. Puede haber errores. Ingresamos al entorno integrado de desarrollo y acá a continuación copio el segundo programa. No se olviden que de nuestros programas tenemos el primero que este es el ejercicio 1. Con comilla simple coloco adelante o la palabra then para indicar que es un comentario. Si está de color verde, está escrito acá, pero no es parte de la programación. Es un texto que voy a colocar yo ahí a continuación. Colocamos, este es el ejercicio 2, ¿no? El ejercicio 2 de lo que estamos resolviendo. Y se coloca de color verde una vez más porque es un comentario y no es parte de la programación. Es algún texto que estoy agregando, pero no quiero que se ejecute porque no es parte del subprograma, pero me permite a mí poder comprender algunos elementos del lenguaje de programación. Entonces, tenemos ahí edad, dateIf, decimos ahí a continuación. Y lo primero es el intervalo, la fecha 1 y la fecha 2. No se olviden que tengo igual una ayuda, como teníamos en el Excel. Y acá me indica si hay algún problema en la parte de programación, un problema básico que podríamos encontrar. Vamos a ver si funciona. Tengo la función que es calcular edad. Puedo guardar la parte de programación, vuelvo al libro de Excel y vamos a colocar acá igual calcular edad. Me tiene que reconocer. Si no me reconoce, estamos en algún problema porque tuviéramos que en todo caso verificar si es que hemos escrito bien la función. El único parámetro que le paso es la fecha de nacimiento y nada más, ¿no? Ahí me da el valor de resultado. No se olviden que para hacer esto en Excel tengo que escribir varias fórmulas para generar el mismo resultado, ¿no? Calcular edad, ahí tenemos a continuación, y arrastro para toda la columna. Si quiero copiar formato, lo podemos hacer, aunque como hemos visto no es tan obligatorio. Nos estamos más preocupando de la parte de programación. Este es el tiempo y esta es la columna de edad.
nuestra pregunta 1, nuestra pregunta 2. Si se fijan bien, esto hemos hecho con Excel, pero era más complicado, ¿no? Poder hacer los cálculos. En cambio, en la parte de programación, sí gano simplicidad porque voy a usar solo la función que vaya a identificar, pero el problema es plantear la secuencia de pasos en la parte de programación. Tenemos entonces ahí, hemos hecho el cálculo de la edad utilizando el lenguaje de programación. Vamos a hacer el último punto. Me pide determinar el código del cliente y para eso necesito las iniciales, apellidos, nombres, más el año, mes y el día de la fecha de nacimiento. ¿Qué datos necesito? Necesito 3 datos: nombres, apellidos y la fecha de nacimiento. Entonces vamos a decidir 3 parámetros. Voy a copiar y voy a pegar. Vamos a copiar y pegar. No se olviden que acá voy a volver a hacer entradas y salidas una vez más, ¿no? Voy a hacer todo para este tercer ejercicio. Decimos valores de entradas es los nombres, los apellidos y la fecha de nacimiento. Tenemos ahí. Valores de salida, solamente tengo un valor de salida, que sería el código que me pide. No se olviden que la forma de código está ahí planteado en el problema. Lo que vamos a hacer acá, decimos algoritmo, ejercicio 3, variables, vamos a colocar, tenemos 3 variables, el nombre primero, luego tengo el apellido, que son de tipo texto lo vamos a colocar de esta manera. No se olviden que tipos de datos que estamos manejando en Excel los hemos deducido a 4. Tengo en Excel varios tipos de datos, pero nos interesa manejar número entero real, texto y fecha. Tengo porcentaje, tengo otros tipos de números que no vamos a manejar, con el objetivo de que nos centremos en cómo manejar estos básicos, y sí voy a tener la posibilidad de extender a cualquier tipo de dato que pueda colocar sobre Excel. Por otro lado tenemos la fecha de nacimiento. Como antes hemos utilizado la abreviación nacimiento de tipo fecha, y mi valor de salida es un código, y en este caso va a ser de tipo texto, ¿no? Mi resultado. Nos vamos a los pasos. Vamos a colocar inicio y colocamos fin. De por medio voy a colocar entre inicio y fin, vamos a anotar la lectura de los valores de entrada, que es los nombres. Voy a leer los apellidos y voy a leer la fecha de nacimiento. Para finalizar, se supone que voy a escribir el código que hemos generado, ¿no? El código voy a escribir al finalizar. ¿Y cómo transformo? Acá es donde va a ser el problema. Vamos a tener que indicar que el código, y acá tengo que recordar cómo saco el primer carácter del nombre, del apellido, y cómo saco el día, mes y el año de la fecha de nacimiento. Tenemos funciones, ya tenemos una idea de cómo eran las funciones en Excel. Muchas veces estas funciones son casi las mismas en la parte de programación. Vamos a colocar acá, anotamos izquierda, voy a sacar del nombre, primero era nombre o era apellido, vamos a verificar, dame un momento, me pide primero apellidos y luego nombre, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese orden, lo primero que voy a hacer es sacar la izquierda de los apellidos, ¿no? ¿Cuánto? Una letra, ¿no? Y vamos a tener que concatenar, y acá comienza una diferencia con respecto al Excel. Concatenar implica que voy a colocar el símbolo de suma, ¿no? Suma funciona de dos maneras en la parte de programación. O funciona para concatenar texto, y si le coloco dos números me imposibilita sumar. Entonces, ¿de qué depende si es suma o concatenar? Depende de qué datos he colocado a ambos lados del operador. Entonces decimos acá a continuación, izquierda, vamos a colocar de los nombres,
me interesa colocar en todo caso también uno solo, ¿no? Y vamos a concatenar esto con el día, mes y el año. Me pide día, mes y año. Vamos a ver si está en ese orden. Me pide año, mes y día. ¿No? Entonces vamos a colocar, hay una función para calcular el año, hay una función para calcular el mes. Vamos a colocar el año, en este caso de la fecha de nacimiento, ¿no? El año. Luego vamos a concatenar esto con el mes de la fecha de nacimiento y lo vamos a concatenar esto con el día de la fecha de nacimiento. Tenemos año y mes y me parece muy largo. Lo que vamos a hacer es, vamos a dividir con esta barra baja acá al final y lo voy a llevar abajo. Esto tengo que tomar en cuenta lo siguiente, que en el lenguaje de programación cada línea es una instrucción, pero no puedo agarrar y colocar de manera arbitraria una instrucción en dos líneas. Entonces, ¿cómo decirle que continúe en la siguiente línea, pero sigue siendo la misma instrucción? Utilizo esta barra baja, o también denominado como underscore. Underscore o barra baja, y me permite dividir una instrucción en dos líneas. Estamos colocando para la legibilidad de su programa. Podría escribir al lado derecho, pero tal vez la pantalla no me da para mostrar tanto contenido. Nos vamos a ir al desarrollo. Ya hemos hecho la parte de diseño. En el desarrollo, implementación por función también. Vamos a calcular código. Vamos a colocar calcular código. Byval. Decimos. Vamos a anotar en este caso los apellidos. Apellidos de tipo string. String es el tipo texto en la parte de programación. Coma. Colocamos byval. Los nombres también de tipo string. Necesito seguir escribiendo al lado, entonces voy a usar barra baja con espacio previo para dividir una instrucción en dos partes, ¿no? Entonces ya hemos usado eso antes y si es muy largo a mí no me da la pantalla para escribir todo al lado derecho, entonces barra baja y me voy a la siguiente fila, pero sigo escribiendo la misma instrucción. Voy a colocar byval nacimiento como tipo fecha y mi resultado va a ser de tipo string as para indicar como de tipo string a continuación. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a colocar leer, no necesito y escribir tampoco, simplemente digo calcular código y acá voy a colocar va a ser el left, que es izquierda. Vamos a colocar de los apellidos, me interesa sacar un carácter, ¿no? Vamos a sacar un carácter de ahí. Concatenado, vamos a ver si hay algún problema. No se olviden que en la parte de programación tengo que verificar antes de directo ejecutar. Coloco left, que es izquierda, de los nombres, un carácter. Concatenado con, vamos a decir, como es demasiado largo, voy a dividir en dos. Anotamos acá a continuación. Digo año, que sería year, de la fecha de nacimiento, concatenado con month, igual de la fecha de nacimiento, y concatenado con día, que es day, igual de la misma fecha. Entonces todos esos elementos juntos van a conformar el código del cliente, tal como me pide, y para finalizar coloco fin función. Con esto hemos terminado esto y vamos a llevar al Excel a la parte del entorno integrado de desarrollo y hacemos la verificación. Copio todo esto, me voy al Excel y vamos a colocar acá función. Vemos si me da algún problema, no se olviden comillas siempre de la palabra SEM. Ejercicio 3 tenemos ahí. Creo que no hay ningún problema, porque ya me hubiera indicado. No se olviden que si hay algún problema y no me reconoce algo, me va a decir dónde está el problema y me coloca la línea de color rojo. El error acá es que va espacio antes del underscore, siempre. No puedo colocar el underscore directo, ¿no? Y si me saltara algún elemento, me va a indicar qué elemento me falta ahí a continuación y hago la corrección. ¿Qué pasa si le coloco una coma y le coloco 0?
me reconoce, pero cuando vamos a hacer la verificación, tal vez me va a dar el error ahí a continuación. Acá, errores de sintaxis básico, me marca con el color rojo. Esa es la manera de generar el código. Vamos a ver si funciona, porque todavía estamos revisando en la parte de programación. Tengo que colocar calcular código, es una tercera columna que vamos a anotar acá. Voy a mover todo lo de programación. Código sería igual a calcular código, me tiene que reconocer. ¿Qué parámetros necesito? Dijimos primero apellidos, coma, punto y coma en realidad, nombres, punto y coma, fecha de nacimiento. Cerramos paréntesis, ¿hay algún problema? No me está pudiendo calcular. El problema en todo caso creo que es el operador de suma. Como estoy mezclando texto con número, vamos a ver si puedo utilizar el operador de concatenar. Vamos a ir otra vuelta al entorno integrado de desarrollo. Vamos a probar cambiando con este símbolo que era para concatenar en Excel. Vamos a ver si con esa alternativa me sale el resultado de manera correcta, ¿no? Tenemos ahí, vamos a ver si eso es de su... Voy a guardar, puedo guardar con control S y vuelvo a ejecutar una vez más y vemos si me sale el código. Creo que ahora sí me sale y me está colocando los valores. Voy a restar toda la columna, entonces en vez del símbolo de más, ¿qué tengo que colocar? Hemos indicado como símbolo para poder concatenar. Voy a corregir acá en la definición. Dijimos que era el símbolo de ampersand, que es ese símbolo, y lo estoy reemplazando en todos los puntos, ¿no? En vez del símbolo de suma. Esto con el objetivo de evitar, como estoy combinando texto con números, a veces tiene el problema de si va a sumar o lo va a mantener como texto, ¿no? Entonces vamos a tener que especificar que quiero concatenar, que este es el operador propiamente para concatenar, y lo vamos a indicar de esa manera. Ya tenemos ahí. Forma de utilizar, acá coloco, voy a colocar acá arriba, calcular el código, y esta es la pregunta número 3. Puedo copiar formato de toda la columna, o sea, copiar formato y tenemos ahí a continuación. Ya, ¿qué voy a hacer? Si bien tengo varios elementos de código, lo que voy a colocar en pantalla va a ser la parte de programación, que es lo que nos interesa. Como imagen, debido a que los elementos de programación a veces se pierden y los colores es importante. Estoy pegando como imagen, solo voy a colocar esta imagen dentro del libro de Excel. Si bien tenemos análisis de desarrollo, voy a colocar la parte de programación, la vamos a colocar ahí visible. Voy a mover esto y estamos colocando ahí solo la parte de programación que hemos manejado, ¿no? Entonces ahí voy a utilizar esto, les pido que se copien una pantalla de la parte de programación y tenemos dos problemas planteados.